Buenas tardes. Ustedes se preguntarán quién es Sara Mulligan. Y yo les voy a contar una historia. Cuando era muy chiquita, tenía 12 años, y eran los 80, fundé un club, que era el Club del Cuento. Era un grupo de amigas del barrio y escribíamos cada una su cuento. Y uno de mis primeros cuentos fue una carta a la infancia, que yo le escribí a los 12 años, ficcionando ser adulta, y la feché, casi casualmente, en el año 2015. Y en esa carta yo le hablaba a la infancia de la nostalgia que sentía por aquellos momentos cuando era pequeña. Y escribo una postdata y le digo a la infancia: no dejes de escribirme en mi corazón y en mi imaginación. Crecí, estudié abogacía y hubo un buen día en que la infancia me escribió en el corazón y en la imaginación y firmó Sara Mulligan. Esta infancia quiere también hoy contarles un cuento a ustedes. Y empecé a escribir cuentos para niños. Y como todos llevamos un niño adentro, hoy vengo a contarles. Pero además, hay una curiosidad, porque quien escribe en mí y usa mis manos, mi mente, mi imaginación, mi corazón, se llama Sara, y el apellido es Mulligan, el apellido de mi abuela, mi tatarabuela, Richard Mulligan, una irlandesa que nació en el siglo XIX. Y casualmente, Mulligan significa en el golf la posibilidad de repetir un golpe que se ha dado erróneamente en el primer hoyo. Es la segunda oportunidad, es la segunda chance, el golpe de gracia, el perdón, la nueva posibilidad. En mi caso, es la posibilidad de regresar a mi infancia. Y yo los invito a ustedes a que regresen por un ratito, con un pequeño recreo, en esta tarde de Derecho, para escuchar un cuento, como niños que son, un cuento que escribí específicamente para este evento y que tiene que ver con el plazo razonable y con la función del juez. Y quiero dedicárselo muy especialmente a una señorita de San Nicolás que quiere abrir las puertas para ir a jugar, y que es Amalia, que nos abrió las puertas a todos para que podamos estar hoy reunidos y unidos aquí. Les voy a leer entonces el cuento, que se llama El niño del tiempo. Había una vez un niño de cabellos revueltos del color del chocolate que soñaba con tocar el tiempo. Desde muy pequeñito quedaba hipnotizado mirando el gran reloj de su papá y se preguntaba dónde estaba aquello que las agujas marcaban y por qué no podía tocar aquella melodía incesante que sonaba desde el gran reloj del comedor y que recorría toda la casa, tic-tac, tic-tac. Solo podía ver el paso constante de los días y los amaneceres azules y los crepúsculos dorados y sentir sobre su rostro la caricia de las primeras brisas del otoño con sus hojas sueltas y crujientes y palpar los primeros copos de la nieve que se parecían a livianos granos de arroz y oler las alegrías del hogar con sus colores bailando en los balcones y deslumbrarse con los rayos abrasadores del sol sobre la arena en el verano. Pero el tiempo que lo atravesaba todo seguía sin mostrarse como un fugitivo. Una mañana, su abuelo le regaló un antiguo reloj de arena que había pertenecido a su bisabuelo. Era un artefacto fantástico de gran tamaño, hecho de madera bruñida y herrajes de plata que enmarcaba un enorme frasco de cristal con forma de 8. Dentro de él la arena corría como un pequeño arroyo de granos diminutos y dorados. El pequeño quedó inmediatamente atraído por el maravilloso obsequio y sintió, por primera vez, que era posible tocar la materialidad del tiempo y sumergirse en él. Y aunque no conseguiría palpar con sus manos aquella huidiza sustancia, sin quebrar en 1000 pedazos el cristal, se sintió maravillado por su inesperada cercanía. Al día siguiente, el niño de los cabellos revueltos de color del chocolate visitó a su abuelo que trabajaba a duras penas en el jardín. Lo vio desenvolver con esfuerzo una enredadera que envolvía un pequeño naranjo repleto de flores blancas. Su abuelo le explicó que si no estaba atento, la hiedra terminaría demorando su crecimiento e impidiendo la llegada de los frutos a su debido tiempo.
Y diciendo esto, arrancó el más grande de los frutos de una rama y se la entregó a su nieto. El niño de los cabellos revueltos del color de chocolate fue luego a la escuela, llevando consigo aquel deslumbrante fruto anaranjado, y a su paso vio el enorme jardín de la vecina casa de la esquina. Y por primera vez reparó en las liebres gigantes que crecían aquí y allá, aferradas a los viejos árboles frutales, sin el más pequeño brote de color en su follaje, y se dijo: ¡qué extraño! Pues ya es el tiempo de dar frutos. Al día siguiente, el niño de los cabellos revueltos del color del chocolate visitó a su abuelo, que yacía en la cama y por la ventana contemplaba su inmenso jardín. Lo vio respirar con esfuerzo y el niño se asustó, pero el anciano sonrió y le señaló con el dedo tembloroso el jacarandá que caía por sus brazos repletos de brotes violetas, y el despertar de las amapolas sobre el césped y el mecerse de las ramas del jardín del Paraguay, y respiró hondo, miró a su nieto y secó sus lágrimas y le dijo: cuida el jardín, mi niño, y haz que las flores y los frutos broten a su debido tiempo. Sé precavido ante las heladas y las sequías por venir. Abona la tierra, arranca de raíz las hierbas y las piedras que solo sirven para devorar, porque el tiempo de la vida se ve en las flores y se palpa en sus frutos. Y diciendo esto, respiró hondo y se sumergió en un sueño muy profundo. El niño de los cabellos revueltos del color del chocolate fue luego a la escuela llevando vivida aquella imagen del jardín vibrante, y cruzó la calle y vio el enorme patio de la vecina casa de la esquina, y observó a un hombre quieto que observaba cómo miraban las flores, cómo crecían los árboles desnudos en aquella extensa porción de tierra. El hombre parecía satisfecho. Le preguntó el niño: ¿por qué su jardín no arroja ni flores ni frutos? Siendo que ya era el tiempo propicio. Y aquel le contestó que él no tenía por qué meterse en los asuntos de la naturaleza, porque ésta libraba su propia contienda y en ella regía sus propias reglas. Y el hombre siguió mirando fijamente sus tristes canteros y se dijo el niño: ¡qué extraño que un hombre use el tiempo de la vida tan solo para mirar! Y prosiguió su camino. Y al día siguiente, el niño se acercó nuevamente a su abuelo, que yacía en la cama, y de su cuerpo brotaba el aroma de las violetas, y la casa se llenó de esa fragancia, y el niño vio por la ventana los retoños desbordando entre las hojas, y todo el jardín parecía que latía. Y por la tarde fueron los funerales de su abuelo. En las ramas del jardín se agolparon los pájaros, y un batallón de mariposas recorrió los senderos hasta llegar a aquel paraje. Y algunos ancianos recorrieron sus canteros, y llegaron hasta allí familias enteras, y rozaron por última vez aquel cuerpo con el aroma de las violetas. Y entre los cuchicheos, el niño, que tenía los cabellos revueltos del color del chocolate y se había escondido muy cerquita de su abuelo, escuchó. Y llegó hasta él el canto de gratitud de los pájaros a los que sus árboles sanos habían dado el verde, y el beso incesante de las mariposas que decían del alimento que le habían brindado sus flores de ascleria, y el murmullo de familias enteras que habían comido de sus frutos en los días del hambre, y los ancianos que buscaron su sombra en los veranos ardientes. Y uno a uno, los más insignificantes y los más ilustres de aquel pueblo se recogieron en una plegaria por aquel jardinero vigilante y activo que había hecho de sus horas y de sus días un jardín para los demás. Y aquella noche, el niño de los cabellos revueltos del color del chocolate contempló entre sus silenciosas lágrimas aquel fantástico cristal que derramaba arena como una lluvia finita, y se sumergió en su cadencia y se hundió en un sueño delicioso, y se vio dentro del reloj, acariciado por aquel tiempo de colores que caía sobre sus cabellos revueltos, y los granos de arena se convirtieron en flores, y sintió cosquillas y rió, y vio colgando a su alrededor unos enormes relojes con las agujas brillantes que se parecían a unos brazos de manos extendidas, y sobresaltado despertó a la vida, y el niño creció.
y cuando llegó el tiempo propicio, se convirtió en juez. Y el día en que entró a su despacho, colocó aquel viejo reloj que había sido de su bisabuelo y derramaba arena como una lluvia finita sobre su escritorio. Cuidó a su juzgado como cuidaba a su jardín. Y nadie se atrevía a litigar con hiedras y con piedras, pues él los cortaba de raíz. Y pasaron los años, y un buen día llevó su nieto a visitarlo. El pequeño, que también tenía los cabellos revueltos del color del chocolate, le preguntó a su abuelo, ¿para qué servía ese extraño artefacto con forma de 8? Y el abuelo le respondió, para recordar en todo tiempo, mi niño, que estos procesos están hechos de tiempo, un tiempo que no es mío, y a mí, que soy juez y se me han conferido tantas facultades, no me ha sido dado el poder de quedarme con el tiempo ajeno, porque el tiempo de la vida son las flores y son los frutos que hacemos germinar para los demás. Y colorín colorado,